Listo. Entonces vamos a empezar con este tema. Bueno, no a empezar, sino a continuar con lo que ya habíamos empezado. Creo que con todos nos quedamos en estas diapositivas sobre el tema de fibroblasto, ¿no? Con todos avanzamos hasta estas celulitas bien importantes. Entonces, durante la clase habíamos visto que los fibroblastos tienen la importante función de estar secretando la matriz extracelular, ¿no? Repetimos eso hasta el cansancio. Y ahí estábamos viendo también que todas las células fibroblásticas, las células condroblásticas, los osteoblastos, todo lo que tiene blasto en estas células, pues son las que van a estar como tal secretando matriz, ¿sí? Son las celulitas encargadas. Y una vez que tienen el nombre de osteocito, condrocito, adipocito o fibrocito, estas células ya estaban como tal, no produciendo matriz extracelular, sino como que estaban ahí manteniéndola, ¿sí? No están tan activas metabólicamente hablando de lo que estábamos mencionando. Entonces, estos son los componentes más importantes en cuestión celular. Y recordemos también que todas estas celulitas provienen de una célula madre indiferenciada multipotencial llamada célula mesenquimatosa o mesenquimal. También esto creo que se los preguntaron en su laboratorio y si no se los van a preguntar pues, a los de la semana B creo sobre cuáles son las células sanguíneas, ¿sí? Las células sanguíneas pues son estas, las que derivan de una célula madre hematopoyética y que tienen la función pues de estar defendiéndonos, ¿no? La que nosotros encontramos como las células inmunes. Entonces ahí van a estar los neutrófilos, los eosinófilos, los mastocitos, los basófilos, los megacariocitos produciendo plaquetas y todos estos puntitos que están soltando son las plaquetas, los macrófagos, los osteoclastos, las células plasmáticas en el caso de los linfocitos. Entonces esas son las líneas celulares inmunes que van a estar ingresando hacia el vaso sanguíneo, bueno, hacia los tejidos conectivos desde los vasos sanguíneos. Y nos quedamos en esta imagen de los fibroblastos, ¿no? Estos son las células que van a estar produciendo la matriz extracelular y la matriz extracelular, como vimos, se compone por las fibras y la sustancia fundamental. Estas celulitas pues son las más importantes del tejido conectivo, habíamos dicho, propiamente dicho, y son las que van a estar pues prácticamente toda nuestra vida realizando sus funciones. Entonces, una forma práctica de ver estas celulitas pues son aquellas que son las reparadoras cuando nos llegamos a cortar o cuando tenemos una pequeña quemadura o nos pasamos un rasponzote o nos realizan una cirugía, ¿sí? Las células que reparan esos daños van a ser los fibroblastos. Estábamos viendo también que estas tienen una morfología fusiforme, lo que les mencionaba de que tienen forma de un bolillo aplanado en las orillas, ¿no? ¿Sí? Entonces esas estructuras que tienen una morfología parecida a esta, pues va a ser fusiforme o fusal. ¿Sí? Si ustedes buscan fusal van a encontrar una especie de hoja con estas características. Entonces esa es la fusal. Y bueno, vamos a encontrar que muchas celulitas van a tener un nombre propio en cuanto a su morfología. Esta que parece como Patricio Estrella, toda como, pues sí, literal como si fuera una estrellita, se les llama células dendríticas, ¿sí? Cuando tienen forma de estrellas. O también células estelares, ¿no? En cuanto a morfología. Luego van a encontrar que las células dendríticas como tal son una especie de células también. Listo. Y también observamos durante clase que las células van a tener un núcleo de diferentes formas, como por ejemplo el que tenemos aquí, uno casi esférico, ¿sí? Muy circular, muy redondo. Luego vamos a tener uno casi ovalado o semiovalado, ovalado como le quieran decir. Y por último, un núcleo aplanado, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar en diferentes células. Entonces vamos a ver que estas celulitas dentro de su núcleo se van a ver de diferentes conformaciones como la que estamos viendo acá. Aquí el núcleo tiene unos puntilleos que es precisamente ADN. Entonces ese ADN tiene una capacidad de estar generando esa matriz extracelular como pues traduciendo las proteínas que necesita para excretar, ¿no? Todo, traduciendo la colágena, el tejido conectivo, la sustancia fundamental, toda esa gama de proteínas, de fibras, pues la está sintetizando el fibroblasto. Y a veces
pasa que los fibroblastos no siempre van a estar activos, lo que les mencionaba en clase, no siempre se saben la de chambear, ¿sí? No como nosotros que estamos chambeando hasta ahorita, ¿no? Algunos fibroblastos dicen, no, pues ya no soporté, ya me cansé, ya es hora de dejarme descansar con el señor Chuchito y por lo tanto, pues se ponen a descansar, ¿no? Un ratito. Y esas celulitas cambian su conformación, por supuesto. Pasan a ser unas células un poco más diferentes, como la que está acá, y en lugar de llamarse fibroblasto se llama fibrocito, ¿no? Entonces también los osteocitos van a ser las células que ya no van a estar secretando matriz, van a estar relajadas, solamente ahí observando el panorama en el hueso. Los condrocitos también van a estar solamente manteniendo ese tejido cartilaginoso. Entonces realmente las cuestiones de las células pues son un poco complejas en ese sentido, pero pues nada del otro mundo, ¿no? Fibrocitos desactivados o inactivos y fibroblastos, los activos, los que se saben la de chambear y andan secretando matriz extracelular. Bien. Ahora vamos a ver una imagen a la microscopía para que se den idea de lo que puede llegar a estar sucediendo dentro de un tejido. ¿Sí? Entonces ahorita les voy a compartir una imagen de microscopía para que la vean. Ajá, muy bien. Entonces miren, no, a ustedes no le están viendo. Listo. Ahora sí ya están viendo esta imagen. Entonces, como pueden ver, ahora sí ya les puedo hablar con términos meramente histológicos, ¿no? Aquí podemos ver una estructura altamente eosinofílica de predominio de tinciones acidofílicas, ¿no? Podemos ver algunas estructuras también con mucho espacio entre ellas. Podemos también apreciar zonas basófilas en la parte inferior de la muestra y también algunos cambios de tono en cada una de esas estructuras acidófilas, ¿no? Aquí está un tono, por aquí está otro tono por acá, otro tono por acá, ¿bien? Entonces vamos a acercarnos un poquito más para que vean este tejido conectivo y empiecen a ver las diferencias en cuanto a las células del tejido conectivo. Bien, vamos a ver. La ventaja de que aquí es que sí carga el Wi-Fi un poquito más rápido, ¿no? Entonces vamos a ver por acá. Ahí va, por ahí va. ¿Sí? Entonces acuérdense de forma general cómo es que reconocíamos al tejido conectivo, ¿no? Son células, bueno, son estructuras que tienden a la hipocromasia, ¿no? Que se ven un poco paliditas. ¡Ah, hermoso! Bueno, hermoso. Son células que tienen, bueno, son estructuras que tienden a la hipocromasia, tienen espacios en blanco, tienen muchas y muchísimas abundantes fibras y tienen sustancia fundamental. Y aquí podemos ver los tres componentes del tejido conectivo, de hecho bastante bien capturados, ¿no? Entonces tenemos espacios en blanco que van a corresponder precisamente a la sustancia fundamental. Acuérdense que la sustancia fundamental brilla por su ausencia, ¿no? Cuando hay espacios en blanco es porque todo ese líquido fue removido y pues eso es lo que era la sustancia fundamental, todo este espacio en blanco. Luego, todas esas tiritas que parecen ligas o parecen cabellos ahí juntos, todas esas son fibras de colágeno. Entonces ahí tenemos el segundo componente de la matriz extracelular o del tejido conectivo. Y por último tenemos a las celulitas que andan por ahí nadando. ¿Sí? Por ahí, aquí está una, por aquí está otra, por aquí está otra. ¿Sí? Y miren, uff, qué buena imagen. Esta celulita que están viendo aquí en medio es el ejemplo más bonito del fibroblasto. ¿Sí? Son células con un núcleo ovalado, con sus, como se ve como si estuviera puntillado. Ya vieron, tienen puntitos ahí. ¿Sí? Muy diferente, por ejemplo, a las otras que vamos a encontrar por esta zona de acá. ¿Sí? Aunque se pueden llegar a parecer, ¿sí? Estas células son de otro tipo. ¿Sí? Luego vamos a ver cómo diferenciarlas. Entonces seguimos aquí. Aquí encontramos a bastantes fibroblastos sintetizando la matriz. Y por acá vamos a encontrar algunos vasos sanguíneos. Lo que les mencionaba es que el tejido conectivo va a ser la conexión entre los diferentes tejidos, ¿no? Va a conectar el epitelio, va a conectar el músculo y va a conectar pues el tejido, el mero tejido conectivo entre ellos tres con el tejido nervioso. ¿Sí? Entonces todos estos van a servir de anclaje. Y miren, justamente no pudo haber una laminilla mejor para ver los tres tejidos.
Este que están viendo acá, esta cosa que parece como si fuera una salchicha doblada, esta estructura eosinofílica con celulitas en su interior, es como se ven los nervios periféricos dentro de un órgano. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenían una apariencia como si fueran burbujitas en un corte transversal? Pues son estas que están acá, solamente que el corte no es transversal, este es longitudinal. Entonces, esto de aquí es un nervio periférico y aquí sí alcanzamos a ver un pequeño corte transversal, ¿no? Como si fuera un cable, ¿sí? Estos son nervios como tal. Las celulitas que están dentro de este cable pues van a ser las células de Schwann, que próximamente las vamos a ver en tejido nervioso. Bien, entonces miren, todas estas celulitas de aquí son células nerviosas, son tejido nervioso, son un nervio periférico precisamente. Y si se dan cuenta, alrededor de ellos hay mucho espacio en blanco. Y todas esas cosas rositas rojas y todas esas acidofilias intensas, hipercromáticas si quieren mencionarlo así, pues son fibras de colágena, ¿sí? Vean que esas fibras no tienen núcleo alrededor, ¿sí? Entonces no son células. ¿Sí? Las células son estos puntitos que están alrededor, que son los fibroblastos, esos hermosos fibroblastos. Y miren, aquí podemos encontrar en esta muestra otra estructura bien importante del tejido conectivo, los vasos sanguíneos. Entonces acuérdense del espacio intravascular. Precisamente estas bolitas rojas pues son los eritrocitos que están atravesando un vaso sanguíneo de forma longitudinal, ¿sí? Y si se dan cuenta, ese vaso sanguíneo tiene paredes, tal cual como si fuera una manguera. Estas celulitas que están aquí son las células endoteliales. Luego las vamos a ir viendo en los epitelios. Bien, ahora vamos a otra zona un poco más basófila. ¿Ya vieron esta zona de aquí? Estamos, por si no les puse qué órgano estábamos viendo, esto es cavidad vaginal, o sea, esto es vagina, ¿sí? Entonces, esta estructura que están viendo aquí, que está muy bonita desde la superficie, con células altamente moradas, ¿no? Basófilas, hipercromáticas, que en su citoplasma están un poquito hipocromáticas, ¿no? Ya vieron que tienen como un espacio en blanco. Todas estas son queratinocitos, los mismos queratinocitos que tenemos en la piel, también los vamos a encontrar en la vagina, en la mucosa oral, en el esófago, sí, son queratinocitos en pocas palabras. Y aquí se puede ver cómo es que van evolucionando, ¿sí? Aquí están unas células queratinocíticas que están en la base y luego van a ir subiendo y subiendo y subiendo hasta que se conforman en otra morfología, pero estrictamente hablando todas son la misma. Ahora, esto es del epitelio. Lo que nos importa ver es el tejido conectivo. Entonces miren por acá. En esta zona de aquí donde está una montañita, esto corresponde al epitelio. Pero todo lo que está en su alrededor, que está lleno de estructuras acidófilas, ¿sí? Bien acidofílico toda esta zona, pues es tejido conectivo. Y de aquí lo que les mencionaba a algunos de ustedes, que se llama la regla clásica de histología. Son reglas de histología. Debajo de todos los epitelios vamos a encontrar tejido conectivo. Porque acuérdense que los tejidos conectivos, aparte de que unen, son órganos de sostén metabólico y por lo tanto estos van a estar entregándole todos los nutrientes al tejido epitelial por difusión facilitada o difusión simple. Entonces aquí en esta parte de acá abajo encontramos vasos sanguíneos. Este de aquí es un vaso sanguíneo, otro vaso sanguíneo, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo. Todos los nutrientes se escurren, ¿sí? Se quedan aquí difundidos en esta zona y posteriormente por mera presión van a difundir hacia el epitelio para que éste se nutra. ¿Bien? Oxígeno, vitaminas, proteínas, agua, todos ellos lo necesitan para sobrevivir. Y de hecho por aquí hay una prolongación de tejido conectivo. En este caso va a ser uno de tipo laxo. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Si voy muy rápido me dicen, pero como va a quedar grabado luego lo van a poder ver. Entonces, la ventaja de las grabaciones, ¿no? Listo, entonces nos quedamos en esto del fibroblasto. Entonces, en esas estructuras celulares vimos que hay algunas que tienen esta cromatina laxa con puntilleo y también encontramos otras que tienen un núcleo bien intenso morado que no se le veía el puntilleo. Esa va a ser una cromatina densa, como es la que tenemos acá. Entonces, ya podemos establecer también las diferentes cromatinas y las formas nucleares. Y esto es un trabajo de todos los días, no va a ser de ahorita nada más. Todo el tiempo vamos a estar hablando de cromatina laxa, cromatina densa, núcleos esféricos, núcleos ovalados, núcleos aplanados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es como se van a reconocer a las células, con esas características, describiendo. Muy bien. Bueno, entonces, con esto que estamos llegando ahora, los miofibroblastos son una combinación
de células musculares y células fibroblásticas. ¿Sí? Acuérdense que aquí los fibroblastos dependen de la célula mesenquimatosa. Y esa célula mesenquimatosa tiene varias propiedades de célula madre. Los miofibroblastos tienen una parte muscular y una parte fibroblástica, y como su nombre lo dice, también se pueden contraer y también pueden generar matriz extracelular. Entonces, estos miofibroblastos tienen la capacidad de juntar la matriz extracelular. ¿Sí? Unos fibroblastos la secretan, pero cuando hay una lesión, para la reparación de los tejidos precisamente, los miofibroblastos participan haciendo que esa matriz extracelular se empiece a unir una con otra. ¿Sí? O sea, literalmente son los señores mamadillos, ¿no? Los que tienen mucho músculo, para que éstas empiecen a juntar poco a poco. Bien, y así se vaya uniendo la herida y se vaya cerrando. Y lo que les menciono a mis alumnos de fisiopato, estas celulitas son las que ayudan a que las heridas cicatricen, y esa cicatriz pues va a generar una reparación tisular. Bien, luego vamos a tener dentro del tejido conectivo la presencia de algunas células mesenquimales, ¿sí? O sea, se van a poder conservar dentro del mismo tejido algunas células madre para que éstas continúen realizando sus funciones de producir nuevas células. Sin embargo, pues estas están difusas y no es tan fácil encontrar células madre en un espacio definido. Por eso es que la búsqueda y el aislamiento de estas células es un poco difícil, pero siempre están presentes. De hecho, en nuestro cuerpo, a pesar de que ya somos maduros, siempre va a haber células madre todavía funcionando. Bien, entonces estas células mesenquimales son células madre que tienen una morfología estrellada, se van a ramificar y se van a unir unas con otros para generar una especie de red o malla en las estructuras, por supuesto, embrionarias. Ya en las estructuras maduras, o sea, ya de adultos, de niños más grandes, estas células mesenquimales quedan reservadas y se mantienen solamente en senescencia o en espera, ¿no? Como hibernando, ¿sí? Pero siempre son útiles. También dentro del tejido conectivo encontramos a las células pigmentarias. Estas, ¿por qué? Porque derivan también de la misma parte embrionaria del mesodermo y generan melanina. Lo podemos encontrar en las células de la coroides, del iris, de la piel, y van a generar precisamente esa coloración oscura, no meramente negra, sino café oscuro, ¿no? Y entre más células pigmentarias estén activas, pues más secreción de pigmento va a haber. Aquí una buena pregunta sería qué es lo que pasa con las personas que son más obscuras, ¿no? Las que son más morenazas, los negros, ¿no? Pues estas personas no tienen más células pigmentarias, lo que producen es más melanina, ¿sí? Entonces, cuando piensen en una persona que es muy güerita, muy blanca, tendiéndole o sea, prácticamente a verse transparente, esas personas pues no es que no tengan melanocitos, sino que no sintetizan la melanina, ¿sí? Entonces, ahí la cuestión es la generación de la melanina, no la presencia de melanocitos. Todos seguramente habrán visto en la calle o con algún familiar lo del vitiligo. ¿Sí? El vitiligo precisamente se va dando porque los melanocitos empiezan a morir por diferentes mecanismos, ¿no? Siempre se menciona los autoinmunes, pero todavía no se ha descrito como tal bien qué es lo que lo provoca. Entonces ahí vitiligo causa que las células pigmentarias mueran. Bien. Tenemos también a los adipocitos. Estos tienen la función de almacenar en su citoplasma una gota de lípidos, y la mayor parte de lípidos son los triglicéridos. Al momento de verlos a la histología, estos no se van a ver tan redonditos como se ve aquí en la imagen. ¿Sí? Vamos a verlos más como si fueran unos hexágonos irregulares, todos bien estirados o aplastados, y que sí parecen pues cierta forma burbujas, ¿no? O sea, literalmente parecen burbujitas. Pero la diferencia es que van a tener un núcleo muy aplanado a la orilla de esta estructura, que va a ser su núcleo, ¿sí? Entonces, son de las estructuras más fáciles de reconocer. Entonces, el adiposo se va a clasificar en dos tipos, uno pardo y uno blanco o amarillo, ¿sí? Ahí va a depender en qué momento estemos hablando. El amarillo lo vamos a encontrar en los adultos y el pardo lo vamos a encontrar en los bebés o en los recién nacidos, porque estas celulitas son adipocitos pero generan energía, ¿sí? En los bebés generan energía, generan calor. En el caso de los adipocitos maduros del adulto, solamente guardan energía. Un poquito de calor, pero eso ya meramente por volumen, no porque estén generando calor. Listo.
pasamos a las células móviles. Estas tienen la facultad de estar en la circulación y posteriormente salir de la circulación y quedarse en los tejidos conectivos. Entonces aquí tenemos a los macrófagos. Estos también van a recibir el nombre de monocitos, ¿sí? Monos. De hecho, cuando vean laboratorios van a encontrar el término monocitos, no macrófagos, sino monocitos. Y esos monocitos se van a transformar una vez que salgan a los tejidos conectivos o a los tejidos especializados en macrófagos. En el caso de que los monocitos salgan meramente al tejido conectivo propiamente dicho, van a tener el nombre de histiocitos. Y todavía hace como 30, 40, 50 años, en los libros más antiguos de histología, mencionaban a estas células como clasmatocitos, ¿sí? Pero eso ya es un término prácticamente en desuso, ¿sí? Ya prácticamente no se usa. Otras células fijas, bueno, otras de estas células también pueden considerarse una especie de sistema externo a la médula ósea. ¿Qué quiere decir eso? Todas las células sanguíneas se van a generar en la médula ósea, ¿sí? La médula ósea como tal es un órgano generador de células sanguíneas, ¿sí? Entonces, la médula ósea va a generar estas células, los monocitos, todos los que vamos a ver adelante las va a generar, pero estas forman, les digo, sistemas independientes que van a quedarse establecidos en lugares específicos. Por ejemplo, en algunos órganos, como en el riñón, como en el hueso, como en el hígado, ¿sí? También como en donde más van a encontrarlos también en la placenta, y esos macrófagos no van a estar moviéndose por todo el tejido conectivo, van a quedarse ahí fijos. Entonces, literal, hacen como si fuera una base de guerra, ¿no? Obviamente van a tener su cuartel general, que va a ser pues, en este caso la médula ósea, pero del cuartel general van a ser pequeñas bases, pequeños campamentos en diferentes órganos, y por eso estos macrófagos van a formar algo que se llama sistema fagocítico mononuclear, ¿sí? Entonces, ese sistema fagocítico mononuclear van a ser las pequeñas bases que vamos a encontrar en diferentes órganos y a las cuales le vamos a poner incluso nombre propio. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Las células como tal tienen un núcleo pequeño y denso, o sea, es muy morado, y el citoplasma es abundante. Ahora, a pesar de que se ven chiquitos aquí, son de las células más grandes que podemos encontrar en los tejidos. Aquí les pongo el término de si son fijos o no, porque la mayor parte de las células sanguíneas que van a los tejidos conectivos se quedan ahí y mueren, por lo general. Hablamos de los eosinófilos, de los neutrófilos, de los basófilos. Van en la circulación, se necesitan en algún lugar, salen a los tejidos conectivos y ya no regresan a circulación. Cuando salen de la circulación se quedan en el lugar y prácticamente hasta que mueren. En el caso de los macrófagos y también de los linfocitos, estos también van a tener la capacidad de vez en cuando de regresar a la circulación, pero no a la sangre directamente, sino a un sistema que se llama linfa o al sistema linfático. Ahí es donde sí regresen a la circulación los macrófagos, algunos linfocitos, para estar regresando por el sistema linfático, por el sistema colateral de nuestra sangre, y posteriormente pues toda la linfa recae todavía en la sangre. Entonces es como una salida alterna, ¿no? Entonces, estos macrófagos van a tener un núcleo redondo, pequeño, de cromatina densa, de morfología arriñonada, eso quiere decir que parece un riñoncito. Y el citoplasma va a ser basófilo, sí va a tender a verse morado, pero no tan intenso, va a ser un morado tenue, ¿no? Por eso basófilo, ligeramente hipocromático. De vez en cuando los macrófagos, si encuentran por ejemplo una bacteria muy resistente, un hongo en un tejido, estos tienden a fusionarse, ¿sí? Así tal cual como una fusión. Se unen unos con otros hasta de a 100 macrófagos uniéndose al mismo tiempo para formar células gigantes precisamente. Y estas pues no son normales, ¿verdad? Se van a formar solamente cuando haya estructuras muy específicas o muy dañinas, si quieren verlo de otra forma, para pues ayudar a destruirla, ¿no? Por eso se le llama células gigantes. Entonces, estos macrófagos, cuando van a formar ese sistema fagocítico mononuclear,
van a tener el nombre, por ejemplo, en el hígado, de células de Kupffer, o sea, son macrófagos hepáticos. En el caso del hueso se van a llamar osteoclastos. En el caso de la piel se van a llamar células de Langerhans. En el caso de la placenta, de Hofbauer. En el caso del sistema nervioso, células de la microglía. Y por último, en los alvéolos pulmonares, los macrófagos del polvo o células polvosas. ¿Sí? En inglés, dusty cells, ¿no? Muy bien. Entonces, así es como se les va a llamar de nombre propio, ¿no? Y es muy frecuente que lo vayan a encontrar después en las diferentes especialidades, ¿no? Van a llegar a gastro. Pues es que las células de Kupffer ayudan mucho a la prevención o a la resolución de la hepatitis. No, muy bien, exacto. Entonces, eso es la relevancia aquí. Bueno, entonces vamos a ver también que además de los macrófagos, existen mastocitos que tienen la función de ser células generadoras de histamina. ¿Sí? Luego van a ver qué es la histamina, pero el spoiler es un vasodilatador. ¿Sí? Hace que los vasos sanguíneos dilaten y por lo tanto con eso se controla un poco la presión arterial y la generación de edema. Cuando lo teñimos con azul cian se van a ver los gránulos rojos, entonces se van a ver incrementados con esa tinción. Estos van a tener la función de atraer a los eosinófilos y neutrófilos a un lugar de inflamación y son muy culpables de las reacciones alérgicas incrementadas. ¿Sí? Entonces las personas que tienen asma, que tienen rinitis alérgica o dermatitis atópica, todas ellas tienen a los mastocitos muy activados. Aguanta. Bien, ahora tenemos a los linfocitos. Y aquí el linfocito es el de la imagen A, no el de la B. El de la B es otra célula. Los linfocitos son las células que se dedican a generar anticuerpos. Esa es su función principal. Se dividen o se clasifican en linfocitos B y T. De aquí los que generan anticuerpos específicos son los linfocitos B. Los T realizan otro tipo de funciones que también va relacionado con la inmunidad humoral, pero pues su principal función es esa, generar anticuerpos y reconocer cuerpos extraños, sustancias extrañas, toxinas, todos ellos lo reconocen los linfocitos. Y esos linfocitos, como pueden ver, tienen un núcleo redondito, muy grandote, con poquito citoplasma, pero eso lo vamos a abordar como tal en el episodio de sangre. Por otro lado, ahora sí, tenemos a los eosinófilos que van a tener la función de ayudarnos en procesos alérgicos y parásitos. Entonces, cuando tengamos algunos gusanos, algunos bicharrajos en nuestros intestinos, los eosinófilos van a ayudar a tratar de evitar que sigan creciendo. No lo van a conseguir tan fácilmente, pero van a tratar de controlarlo. Y estos eosinófilos tienen gránulos adentro de su citoplasma que tienen algo que se llama proteína básica mayor, y eso es lo que le da la coloración básica, ¿no? La coloración acidofílica, rosada. Por eso se llaman eosinófilos, porque se tiñen con la eosina. Luego tenemos los plasmocitos, los cuales son linfocitos B activados. O sea, estos ya van a estar generando anticuerpos. Y estos son muy clásicos, es como si fuera una... Bueno, al momento de verlo al microscopio parecería como si fuera un dedito, ¿no? Sería un dedito visto desde arriba, siendo esto como una uña, solamente que en este caso pues no se nota tanto, ¿no? Estas células tienen un citoplasma basófilo, un núcleo pequeño y redondo. La cromatina va en grupos en su periferia, así como si fueran triangulitos. La cromatina se dispersa muy específicamente. Algunos libros lo mencionan como rueda de carro, pero pues carreta, mejor dicho. Y su función es producir anticuerpos. Muy bien, ahora sí, ya vimos las células, ya vimos las fibras. Vamos a terminar con la sustancia intercelular, o lo que nosotros vimos en la clase pasada, la sustancia fundamental, ¿sí? Entonces ya les había adelantado que sustancia fundamental es un término relativamente viejo, relativamente incorrecto, porque pues no es que esta sea sustancia meramente fundamental, ¿no? Hay muchas cosas más fundamentales. Por eso, los últimos histólogos del 2015 para acá, o sea, hace 10 años, empezaron a decirle en lugar de sustancia fundamental, sustancia intercelular, porque como tal, acuérdense, tejido conectivo, intersticios, ¿no? Rellena intersticios. Y miren, pues aquí está, ¿no? No sé, no me lo estoy sacando de la manga. La sustancia intercelular va a rellenar el espacio entre las células y las fibras, o sea, lo que les estaba mencionando la última vez. ¿Y cómo está compuesta esta sustancia intercelular? Por proteoglucanos,
por glucosaminoglucanos y por agrecanos, solamente que aquí no lo agregué. Bien. Entonces, estas moléculas, todas ellas tienen una carga negativa, muy negativa, o sea, tienen muchos polos negativos y por lo tanto son muy hidrofílicos, ¿sí? Atraen el agua, lo dejan pegadito ahí, ¿sí? Como cuando meten una esponja al agua y lo empieza a absorber, así son estas proteínas. Y su principal función precisamente es facilitar la adhesión entre los elementos de la sustancia fundamental o del tejido conectivo. Bien, entonces esta sustancia fundamental, hagan de cuenta lo que les mencionaba en clase, creo que a todos les dije este ejemplo, ¿no? De que es como si fuera una gelatina, ¿sí? Si quieren de uva, si quieren de fresa, y adentro de esa gelatina hubiera muchas fibras, y esas fibras se van a mantener allí, ¿para qué? O sea, además de rellenar el espacio, las fibras van a ayudar a que, por ejemplo, una célula nerviosa que esté por aquí o un nervio periférico que esté formando en esta zona quede adherida a estas fibras. Y así es como se van formando las uniones, ¿sí? Entonces por aquí va a estar un epitelio, acá arriba, bueno, viéndolo desde ustedes, desde aquí abajo. ¿Y de dónde se va a adherir? ¿En dónde se va a pegar ese epitelio? Pues en esas fibras. Entonces, el hecho de que el tejido conectivo rellene espacios y cree uniones lo hace tan complejo y tan importante que si cualquiera de los componentes que acabamos de ver empieza a disfuncionar, se avecinan problemas enormes, ¿sí? Em, Son enfermedades complejas, muy complejas y difíciles de tratar. ¿Sí? Ahí luego van a ver el lupus, la artritis reumatoide que afecta precisamente a los tejidos blandos. Y son enfermedades que prácticamente no se pueden curar, solamente controlar, ¿no? Bien. Y pues punto importantísimo de esta clase, y aquí está. La sustancia fundamental, ¿quién la sintetiza? Los hermosos y preciosos y bellísimos fibroblastos. Bien. También lo hacen las otras células del tejido conectivo especializado, como pueden ver, los osteoblastos, los condroblastos, las células del músculo liso pueden sintetizar esa sustancia fundamental. ¿Por qué? Porque tienen esas propiedades, ¿no? Lo que habíamos visto. Vienen de la célula mesenquimatosa y todas las células que vienen de esa célula mesenquimatosa tienen esa facultad de sintetizar sustancia fundamental. O bueno, sustancia intercelular. Bien. Entonces, ahora sí, aquí tenemos desglosados cuáles son esos componentes. Entre los proteoglucanos, vamos a tener que los proteoglucanos son un conjunto de glucosaminoglucanos con proteínas, ¿sí? Entonces, este más este nos va a dar proteoglucanos. Y los glucosaminoglucanos van a ser muchos, pero los más importantes y más frecuentes van a ser estos cuatro: el condroitín, el dermatán, el queratán y el heparán sulfatados, ¿sí? Entonces van a decirles condroitín sulfato, dermatán sulfato, heparán sulfato, queratán sulfato. Todos esos son glucosaminoglucanos. Metiéndose con otras proteínas para crecer de tamaño, integran a los proteoglucanos, ¿sí? Entonces acuérdense, un conjunto de glucosaminoglucanos conforman a los proteoglucanos. ¿Listo? Muy bien. También vamos a tener glucosaminoglucanos no sulfatados. Y seguramente les va a sonar mucho porque prácticamente todas las marcas de belleza lo promocionan. De hecho, hasta lo venden en similares, ¿no? El ácido hialurónico, ¿no? Entonces, esa cosa es un protoglucano, es un glucosaminoglucano no sulfatado que tiene la propiedad de jalar bastante agua, ¿sí? Entonces y seguramente han escuchado, ¿no? Es que mi mamá se fue a inyectar ácido hialurónico, ¿no? ¿Y cómo se ve? Pues se ve más rellenito, se ve hidratada la piel en donde inyectan el ácido hialurónico, ¿no? Hasta se ve que brilla, ¿no? Que está muy, muy suavecita y muy hidratada, como si se hubiera bañado y se hubiera quedado pues, pegada el agua, ¿no? Entonces, esa es la función de los glucosaminoglucanos, jalar mucha agua. Y por otro lado, también tenemos el ácido de condroitina o ácido condroitino. Condroitínico, que tiene la misma facultad, ¿no? Entonces, en los bebés, en nosotros, el ácido hialurónico es muy importante y también tiene sus relevantes propiedades. Bien, por otro lado, la sustancia fundamental también en ella existen las glucoproteínas. Y ahora sí, ¿se acuerdan que en clase les había dicho que el tejido conectivo funciona como pegamento, ¿sí? Que une las estructuras, las pega unas con otras? Estas proteínas son las que son los pegamentos, ¿sí?
las glucoproteínas. De hecho, glucoproteínas suena como glue, ¿no? Y glue en inglés, glue, es pegamento, ¿no? Entonces, glucoproteínas son proteínas que adhieren estructuras a otras, ¿bien? Entonces, una de esas proteínas son la laminina, la fibronectina, el procolágeno, la proteína fibrilar. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, la laminina era de las fibras de colágeno de tipo 4, ¿sí? Entonces, son proteínas de la sustancia intercelular que ayudan a que las proteínas se queden, digo, a que los tejidos se queden pegados, unen unos con otros. También están algunas otras como la osteonectina, osteopontina, condronectina, todas ellas, nectinas, pues unen estructuras con otras. Bien, muy bien, entonces este es un resumen de dónde están ubicados esos glucosaminoglucanos según los tejidos. Entonces, como pueden ver, el condroitin sulfato prácticamente está en todos los tejidos, está en el cartílago, en el hueso, la piel, ¿sí? El dermatán sulfato lo vamos a encontrar obviamente en la piel, dermatán, ahí está, piel. Heparan sulfato lo vamos a encontrar en las membranas basales, la heparina en la piel, los ejes de sulfato en el cartílago, el ácido hialurónico prácticamente en todos los tejidos casi, ¿no? Y ahí podemos ver quiénes son las celulitas donde quiénes son los órganos donde los podemos encontrar. Dermatansulfato, vasos sanguíneos, heparansulfato en las arterias pulmonares, heparina en los mastocitos, pulmones e hígado. Entonces, así sucesivamente. Para motivos de examen, esto no se los preguntamos, ¿no? Y tampoco es muy relevante, solamente si es curiosidad, ¿no? Por conocer. Bueno, ahora sí, lo gordo de la clase. Tejido conectivo propiamente dicho. Vamos a tener, según la clasificación que les mencioné en clase, eran tres, ¿no? Uno laxo, uno denso, y de esos densos, regular e irregular. Aquí todavía algunos libros meten el mucoide o embrionario, pero ese no lo vamos a tener en cuenta porque les digo, no lo vamos a ver en un tejido ya maduro, ¿sí? En nosotros adultos es prácticamente inexistente este embrionario. Entonces vamos a tener que el tejido laxo elástico es laxo, y otro hay tejido laxo reticular. Entonces, ¿de qué depende? De las fibras, si se dan cuenta, fibras elásticas, fibras reticulares, pero ambos son laxos, ¿bien? Y por otra parte tenemos el denso regular e el irregular, y ahorita vamos a ver las características de cada uno. Entonces, el tejido conectivo laxo se caracteriza porque rellena los rellena los tejidos de forma general, muy difusa, y encierran espacios pequeños llenos de líquido. O sea, guardan mucha agua, guardan muchos vasos sanguíneos y tiene muchas células, ¿sí? Entonces es de los tejidos más cargados de todos los componentes. Muchas fibras, bueno, realmente no muchas fibras, pero sí tiene fibras, tiene muchas células, tiene mucha sustancia fundamental, es altamente nutritivo y la principal función es unir los diferentes tejidos, ¿sí? Entonces, de aquí vamos a tener otra ley de la histología, de la cual ya les había mencionado algunos, que es debajo de todo epitelio hay tejido conectivo. Entonces, estas estructuras que son bien ordenaditas, que están en esta zona de acá, son los epitelios. Acuérdense, los epitelios siempre son ordenados, repetitivos, compactados. Hay muy pocos espacios entre ellos. Y debajo de estos van a haber tejido siempre conectivo. Y específicamente, debajo de todo epitelio siempre va a haber un tejido conectivo de tipo laxo, ¿sí? Gracias a él se puede llevar a cabo la difusión de los componentes nutritivos. Por eso también el conectivo laxo, o también llamado areolar, ¿sí? También lo pueden encontrar así en algunos libros viejitos y también algunos libros nuevos, pero de origen español y de origen anglosajón, ¿sí? De Estados Unidos. Le llaman areolar connective tissue, ¿no? Entonces, ahí, ya, nada más eso. Entonces, el tejido conectivo siempre va a estar debajo de todos los epitelios y pues va a tener muchas características que le permiten realizar difusión facilitada para que los mismos epitelios se nutran, ¿sí? Entonces, es de los más importantes, por no mencionar el más importante, va a ser muy frecuente de encontrar. Muy bien. Luego tenemos el tejido conectivo regular denso,
¿sí? Ahí es regular, ¿eh? Digo, es conectivo, no coectivo. Este tejido conectivo es de los más resistentes y de los más ordenados y de los más difíciles de romper, ¿sí? Porque ¿dónde los vamos a encontrar? ¿Ya vieron? En los tendones, en los ligamentos, en las fascias, aponeurosis, ¿sí? En el pericardio fibroso, en la dura madre, ¿sí? Todos esos tejidos, cuando tengan la oportunidad de verlos, incluso en animales, traten de romperlos, traten de estirarlos, son extraordinariamente resistentes. Y este tejido conectivo se compone de fibras de colágeno muy compactadas, ¿sí? A comparación de lo que habíamos visto anteriormente en la primera clase de tejido conectivo, donde veíamos todas esas fibras bien rositas, dispersas por todas partes, ese es un tipo de tejido conectivo, pero es todo lo contrario al que estamos viendo ahorita, ¿sí? Aquí podemos ver que todas las celulitas están en una sola dirección, están compactadas, ¿sí? Y todo eso es tejido conectivo, ¿sí? No es otro tejido más que tejido conectivo. Específicamente hablando, este órgano es la córnea, ¿sí? Entonces, su córnea está hecha de tejido conectivo denso regular, ¿sí? Los núcleos van a una sola dirección y todas estas bolitas que están viendo aquí, todos los núcleos, todas las células, son fibroblastos, ¿bien? Tienen una forma alargada. ¿Va? Muy bien. Entonces los núcleos son las únicas cosas que podemos ver aquí. Si se dan cuenta, es muy difícil ver el citoplasma de cada una de las células. ¿Por qué? Porque se pierde, las proteínas se combinan entre ellas y las membranas celulares casi no se distinguen. Es normal, ¿sí? Entonces si dicen ahí, es que yo solamente veo los núcleos, pues sí, eso es lo único que se ve. Bien, listo. Por otro lado tenemos el tejido conectivo denso y regular. Este ya se les va a hacer más familiar. Es el que vimos en todas las imágenes de tejido conectivo con las que estuvimos trabajando durante las clases, ¿sí? Todas estas cositas, todas estas manchas acidofílicas, hipocromáticas, todas ellas son fibras de colágeno y se llaman tejido conectivo denso y regular. Por eso, las fibras son grandes, densas, pero no están todas dispuestas de forma paralela, cosa que sí pasa en el denso regular. Todas van en una misma dirección paralela. En el irregular, unas van por allá, otras por allá, otras por ajuya, otras donde se les da su regaladísima gana, ¿sí? Entonces, eso pasa con el tejido conectivo denso y regular. Bien, tiene fibroblastos y muy poca sustancia fundamental, pero también tiene muchas fibras, ¿sí? Aquí la característica en los tejidos conectivos densos es que va a haber muchas fibras, ¿sí? Por eso se llaman densos, porque son densamente poblados de fibras, ¿bien? ¿Dónde vamos a encontrar este tejido conectivo irregular? En la dermis, en la vaina de los músculos y de los nervios, llámese vainas donde se insertan, donde se quedan fijos. Cápsulas de glándulas en la esclera, en el periósteo, ¿sí? Todos esos lugares vamos a encontrarlos. Luego más adelante se van a dar cuenta de que está también en muchos lugares, así como el laxo. Bien. Listo. Entonces aquí también vamos a ver que estos tejidos conectivos van a tener muchas propiedades. En el caso del denso va a ser resistente al estiramiento, pero también va a ser elástico. Entonces este tejido elástico va a tener las propiedades de las fibras de elastina, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas son las que van a predominar y de ahí su nombre. El tejido reticular va a estar formado por fibras reticulares y de ahí su nombre. Y por último, el tejido mucoide va a ser muy parecido al que vimos anteriormente como laxo, solamente que este va a estar en las estructuras embriológicas, ¿sí? Por eso no lo mencionamos, solamente aquí como un pequeño recordatorio. Se menciona que el tejido mucoide se conserva en nuestro ojo como el humor vítreo, ¿sí? Y de hecho, pues sí, si no lo hagan, si llegan a romper esa zona que es el vítreo, bueno, de la zona de la esclera, lo perforan, va a salir un gel. Esa cosa todavía se considera como tejido mucoide. ¿Por qué? Porque lo tenemos desde que éramos fetos y ese no se recambia, ¿sí? Ese no se reabsorbe, no cambia. Por eso de repente pueden llegar a ver moscas volantes, ¿no? Hay como puntitos que se mueven, porque los tienen desde que eran chiquitos, ¿sí? Son células que quedaron atrapadas desde ahí. Muy bien. Entonces vamos a finalizar esta clase con esta tabla. Entonces, vimos 4 tipos de tejido conectivo. Sin embargo, como ya vieron, esta de aquí va a quedar separada. ¿Por qué? Porque va a ser en tejidos embrionarios.
pero sin embargo vamos a mencionar las mismas. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos las células, matriz extracelular y fibras, o sea, los componentes del tejido conectivo. Bien, de este lado tenemos el tejido conectivo laxo, de este lado tenemos el denso regular y de aquí el denso irregular. Bien, pero también no le vamos a hacer feo al mucoide, al embrionario, y lo vamos a tomar en cuenta. Bien, entonces, lo que les mencionaba anteriormente en la primera clase, todos los tejidos van a tener un poquito de todo y la diferencia entre cada uno de los órganos va a ser la proporción, ¿sí? Proporción es la clave. Entonces, en el caso del tejido laxo, tejido conectivo laxo, va a tener muchísimas células. Bien, va a tener muchísima matriz extracelular. ¿Sí? Acuérdense dónde está, le va a dar difusión a todos los tejidos. Pero fibras como tal, fibras de colágeno, fibras de reticulina, de las que quieran, no va a tener tantas. Sí va a tener, por supuesto, pero no tantas como los demás tejidos que luego vamos a ver. Bien, entonces ahí lo vamos a dejar con el laxo. El mucoide o embrionario es muy parecido. ¿Sí? Es prácticamente igual, si lo vemos en la microscopía se ven exactamente igual. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en el laxo las células ya están diferenciadas. ¿Sí? O sea, ya son células maduras. Pero en el embrionario, pues no, son células embrionarias, son células inmaduras. ¿Sí? Tan mocosos, tan pollos. ¿Sí? Bueno, ni siquiera pollos, tan huevitos. ¿Sí? Bien. Entonces, esas son las características en su composición. Ahora, vamos a los densos regulares. Entonces, como su mismo nombre lo dice, ¿cuál va a ser el principal componente en estos tejidos densos? Pues obviamente las fibras, ¿sí? Porque estamos hablando de tejidos conectivos. Entonces, las fibras van a ser las protagonistas en estos tejidos conectivos densos y los otros componentes no van a tener tanta relevancia. Van a estar presentes, pero no en tanta cantidad. Bien, entonces, en ambos tejidos densos va a haber células, pero no tanta cantidad. De hecho, son muy poquitas las células, ¿sí? Todas las células de las que ya hablamos. La matriz extracelular también no va a ser tan frecuente, va a ser muy poquita. De hecho, va a haber muy poco espacio. ¿Se acuerdan que en la imagen que vimos de córnea no había casi nada en blanco? Todo estaba bien pegadito. Entonces, la matriz extracelular es muy poco prominente, ¿sí? Prácticamente no hay mucha de ella. Bien, ahora ya vieron, ambos son muy iguales, de hecho son exactamente iguales, ¿no? Tienen lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, las fibras, ¿sí? Las fibras en el tejido denso regular, pues como mencionamos, son paralelas, compactadas, bien unidas entre sí, con muy poquito espacio. ¿Sí? Las fibras son muy compactas. En el caso del irregular, las fibras van por todas partes, unas por allá, otras por acá, otras por acá, otras por acá, otras por allá, para allá, para allá. ¿Sí? De hecho, también lo vimos como tejido no modelado precisamente porque no parece que está despeinado, ¿no? Como si se hubiera levantado de la mañana. Y el denso regular es las típicas niñas que tienen su pelo bien lacio, bien compactadito, ¿no? Ni siquiera parece que tuvieran pelo. ¿Por qué? Porque está tan lacio que cae directo, como si fueran líneas rectas, ¿sí? Eso mismo pasa con las fibras del tejido conectivo denso regular. Y con esto pues vamos a terminar nuestra clase teórica. Vamos a ver ahorita nada más un pequeño ejemplo de cómo las cosas se ven ahora sí al microscopio para que lo empiecen a ubicar. Bien, hay una pregunta. A ver, pregunta. Yo, profe, pero nada más quería que si le regresara la imagen de tejido conectivo laxo y al conectivo regular. Es que me falta copiar un poco de información de esos dos. Ah, muy bien, sí. Igual la grabación se las paso como en media hora en lo que se tarda en subir. Entonces miren, aquí está el laxo. Ujú. ¿Listo? Ya, Aquí está el denso. sí, ya lo tuve. Gracias. Listo, muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver las imágenes. Entonces, por aquí, y bueno, van a notar que la mayor parte de mis diapositivas se van a componer por muchos esquemas. Dirán, dibujitos, pero así no se ven. Es que realmente es muy difícil que nosotros veamos algo si no lo estamos buscando, ¿no? Y eso también les va a pasar en materias como imagenología. Por ejemplo, en rayos X, ¿no? Te están diciendo, mira, ya hay una zona de
esférica que parece como si fuera un absceso y tú dices, pues yo no veo nada, ¿no? Nomás veo puntitos grises, ¿no? Y igual aquí, miren, aquí hay un tejido conectivo denso y irregular, pero tú nada más ves cosas rositas, ¿no? Y dices, pues ¿cómo? ¿De dónde? ¿De dónde? Yo no veo nada, ¿no? Entonces, a partir de lo que ya estuvimos viendo en las clases pasadas, pues bueno, aquí podemos ver en esta zona de acá, en toda esta zona de acá, muchas fibras de colágeno. ¿Ya vieron? Hay una intensa eosinofilia, acidofilia, ¿no? Se ven bien rositas, casi no hay núcleos. Entonces, desde ahí podemos decir es uno denso. ¿Por qué? Porque hay muchas fibras. Luego, ¿qué paso sigue? ¿Qué es lo que podríamos describir ahora? No hay tantas células, muy bien. ¿Y cómo están esas fibras? Van en diferentes direcciones, ¿no? Entonces este es un tejido conectivo denso y regular, ¿sí? Yéndonos a las características. Entonces aquí sí es muy importante que primero conozcan todas las clasificaciones y vean sus características y luego se apliquen. Sí, aquí realmente histología es una materia muy práctica porque todo lo que ven en teoría se aplica para el reconocimiento, ¿sí? Ahora de este lado y de este lado las celulitas que estamos viendo ahí también son tejido conectivo, solamente que de otro tipo. En este caso, así es como se ve el tejido mesenquimatoso, ¿sí? Si hubieran hecho una disección del cordón umbilical que pudieron tener ahí en su placenta y la vieran al microscopio, verían algo muy parecido a esto, ¿sí? Celulitas como si fueran estrellitas, como si fueran de esas arañas patonas, ¿no? Con una cabecita y sus patas bien largotas, ¿no? Así se ven. Y eso es tejido mesenquimatoso, o sea, tejido mucoide. Y del otro lado vemos este tejido conectivo denso y irregular, pero de forma esquemática, ¿no? O sea, lo que se ve aquí es lo mismo que está aquí abajo, pero dibujadito, ¿no? Muy bien. De este lado ahora tenemos la contraparte de lo que nosotros vemos al microscopio, ¿sí? En el microscopio se acuerdan que las células y las fibras estaban bien dispersas, muchos espacios en blanco por todas partes, pero aquí todo lo contrario, todo se ve bien coloreadito, rosadito, muy pegado, ¿sí? Entonces, en esta parte de aquí estamos viendo células que están paralelas y los espacios prácticamente inexistentes. Es un tejido conectivo denso regular, ¿sí? Es un tendón, ¿bien? Y ahora en este lado, la contraparte. En las imágenes pasadas vimos un tejido conectivo denso y regular, con muchos espacios en blanco, las fibras por todas partes ahí, todas horribles, como bien despeinadas, ¿no? Denso y regular. Este que están viendo aquí también es uno denso y regular, pero ¿qué es lo que pasa? No aplicaron la misma técnica histológica que nosotros estudiamos, ¿sí? Aplicaron otra, ¿sí? En lugar de meterla en el alcohol y luego con el xilol, en la parafina y luego los cortes y luego la tinción, en lugar de hacer todos esos procesos, solamente lo metieron a nitrógeno líquido, ¿sí? Eso se puede hacer en histología. Se les llaman biopsias transoperatorias, o sea, literal, están operando a alguien, por ejemplo, casi siempre es por cáncer, le quitan un pedazo de un órgano que aparentemente se ve sano, la llevan de volada a patología, el patólogo como no puede estar metiéndolo en el alcohol de 24 horas o en la esta parafina otras 4 horas para que lo invada, pues necesita hacerlo inmediato. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra su pedacito de muestra, lo mete en nitrógeno líquido y luego inmediatamente hace el corte y le pone la gotita de tinción y luego lo ve y dice, no, aquí no hay tumor, listo, salvado, ¿no? Es un poco extraño ver ese tipo de operaciones porque necesitan mucha previsión, mucha planeación, pero sí se llegan a hacer, ¿sí? En hospitales grandes, cuando los pronósticos para una persona con cáncer son buenos, se prefiere hacer este tipo de biopsias transoperatorias para verlas rápido. Entonces, aquí en esta muestra no hay tantos espacios en blanco porque no hubo deshidratación, ¿sí? Las células se ven bien teñidas, se ven, el tejido no se ve tan hipocromático, precisamente porque no hubo ese deterioro que condicionan los fijadores y los demás químicos que utilizamos, ¿sí? Aquí ya no hubo formol, ¿sí? Fue directamente tomado. Entonces, para que vean la diferencia. ¿Cómo sabemos entonces que es un tejido denso y irregular? Por las fibras y por su disposición. Si se dan cuenta también están despeinadas, pero solamente que sin tantos espacios, están compactaditas, ¿sí? Como si los hubieran aplastado.
Y de hecho, así es como se ven nuestros tejidos normalmente, ¿sí? O sea, así es como están naturalmente. No hay tanto espacio en blanco, siempre están compactaditos. Bien, y de este lado también vamos a tener otro tipo de tejido conectivo denso, que si se dan cuenta, todas estas son células, bueno, estas son células y estas son fibras de colágeno. Es uno denso regular. Del otro lado tenemos ese tejido conectivo especializado que parece burbujas. ¿Sí? ¿Ya vieron? Parecen burbujita, burbujita, burbujita. Es tejido adiposo. Es el único que se ve así de bonito como anillitos. ¿Sí? Como una red de pesca, ¿no? Y por aquí también, por supuesto, el tejido adiposo es muy irrigado, tiene mucha sangre. ¿Sí? Si ustedes se quitan, digamos que son obesos mórbidos de unos 200 kilos, como en los clásicos ejemplos de kilos mortales, y les quitan un pedazo de lonja, se va a ver así. Pero cuando les quiten ese pedazo de lonja, también se van a llevar un buen de tejido sanguíneo, se van a llevar mucha sangre. ¿Por qué? Porque ese está muy irrigado. Aquí podemos ver otro tipo de tejido conectivo un poco más difícilmente, pero ahorita lo vamos a señalar. Entonces, primero hay que ubicar las diferentes zonas, ¿sí? En histología siempre divídanlo por zonas, como vimos en la primera práctica. Entonces, aquí va a haber una zona, ¿ya vieron? Toda esta zona es el tejido epitelial. Entonces, fuera. ¿Qué es lo que queda siempre debajo de todo tejido epitelial? Tejido conectivo laxo. Entonces, toda esta zona que tiene muchas celulitas debajo, toda esta, pocas fibras, es tejido conectivo laxo. Bien. Y la otra zona que está aquí debajo, que tiene unas fibras un poco más gruesas, pero no compactadas como las del tejido denso, es uno irregular. ¿Sí? Son fibras compactadas, pero no irregulares. O sea, todas van, pero no regulares. Todas van de forma no modelada. ¿Sí? Ahí están dispersas. ¿Sí? Si fuera uno regular, esto no se vería así. Se vería todo bien rectecito, como las imágenes anteriores. Y ahora sí, en este caso sí podemos ver un tejido conectivo denso irregular, ¿sí? Fibras de diferentes tamaños, en diferentes direcciones, por todas partes, ¿sí? Tejido conectivo denso irregular. Este de aquí es un nervio periférico también. Luego vamos a ir viendo cómo diferenciar cada uno de ellos. Seguramente ustedes estarán diciendo, yo no veo nada, doc, y los entiendo, ¿sí? Solamente lo único que ahorita me interesa que reconozcan es esta zona de aquí, ¿sí? Todo esto es el tejido conectivo. Tiene fibras grandotas, muchas fibras, las células son relativamente poquitas y por lo tanto es un tejido conectivo denso pero irregular, ¿sí? Muy abundante en muchos órganos. Esta imagen es muy compleja porque hay muy poco espacio, ¿no? Pero vamos por partes. Primero, hay que observar unas estructuras que parecen como si fueran un collarcito de perlas, ¿sí? Como estas de acá, como esta de acá, ¿sí? Son como tubitos, ¿no? Alargados, como collares de perlas literalmente, ¿sí? Entonces, esas estructuras de ahí, todas esas que les acabo de señalar, son tejido epitelial. ¿Por qué? Porque están ordenados, porque sigan un patroncito, todos están en una sola capa, de hecho, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a estar el tejido conectivo? Debajo de esos epitelios. Entonces, estos espacios pequeñitos que quedan entre las estructuras es tejido conectivo, ¿sí? Esto también, si se dan cuenta, todo eso son fibritas de colágeno, ¿sí? Este órgano que estamos viendo es riñón. Cada una de estas bolitas es un túbulo renal y por aquí hay un tejido muscular donde va a empezar a salir la pipí, ¿sí? O sea, los inicios de la pelvis renal, ¿sí? Poco a poco lo vamos a ir viendo. Solamente es cuestión de ejercicio para que vayan buscando esas fibritas ahí volando, ¿sí? Entonces, estos pequeños espacios que quedan entre los túbulos son el tejido conectivo. Y acuérdense, debajo de todos los epitelios hay un tejido conectivo laxo. Entonces, todos estos pequeños espacios tienen tejido conectivo laxo. Solamente que ahí no se ve tanto espacio. ¿Por qué? Porque están bien compactadas. Aquí sí se ve un poco mejor, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan quién componía como tal la sustancia fundamental que perdíamos en la deshidratación? Pues todo esto de aquí, todo esto en blanco, es tejido conectivo. Solamente que pues se perdió la sustancia fundamental. Y lo que estamos viendo aquí, estas cosas rojas intensas, es el tejido muscular, ¿sí? Entonces estamos aquí viendo un músculo esquelético cortado de forma transversal. Y todo este espacio de aquí, los espacios pequeños en blanco también,
es tejido conectivo. Bien, en este caso, aquí adentro, el tejido conectivo de las rayitas blancas es laxo y el que se forma aquí es denso. Sin embargo, lo que les mencionaba, el formol al músculo hace que se contraiga, se haga chiquito. ¿Sí? No se deshidrata, sino que lo contrae, lo hace pequeño. Como cuando meten la ropa nueva a la secadora y se encoge, pues eso mismo pasa con las celulitas. Se encogen por la misma irritación del formol. Por eso quedan espacios tan grandes en blanco, pero realmente están más pegados. Y todas estas cositas de aquí rositas, pues son fibras de colágeno. Muy bien. Entonces creo que vamos a dejarle allí. Muy bien. Ajá, así es como se ve el tejido adiposo como tal. Entonces, por lo menos en tejido conectivo, esto es lo más relevante que tenemos que saber. Mm, muy bien, entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna aclaración? ¿Quieren que repitamos algún concepto que quedó ahí volando que no le entendieron? Por mi parte, no. No, muy bien, todo bien, qué bueno. Qué bueno que le entendieron. Les digo, son temas complejos, solamente hay que aterrizarlos y verlos de forma práctica. Bien, entonces, ahorita, este, los que no sean del grupo E, ya se pueden retirar, no hay problema, ya terminamos la sesión. Y los que se quedan del grupo E me pasan sus nombres por lo de las asistencias. ¿Va? Entonces con eso terminamos nuestra maravillosa clase de histología en línea. ¿Va? Cuídense mucho, nos estamos viendo el lunes, bueno, durante toda la semana.